bendecir mucho nuestra vida. Y hoy quiero hablarles de sanidad emocional, de sanidad y libertad de las emociones, porque hemos visto como muchas personas que fueron llamadas por Dios, que tienen propósito maravilloso, increíble, tienen muchas heridas emocionales. Y durante este fin de semana vamos a enseñar y vamos a ministrar sanidad de las emociones. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, fuimos perdonados y recibimos un corazón nuevo y una vida nueva. Pero ¿saben una cosa? Sin embargo, el pecado y las experiencias dolorosas y traumáticas del pasado nos han dejado atados y emocionalmente heridos. Y esas heridas, si no son sanadas, ¿sabe qué va a pasar, mis hermanos? Nos van a impedir que avancemos, nos van a impedir que nos realicemos. Nos van a impedir el crecimiento espiritual y también van a impedir nuestra libertad. Por eso es que es importante que nosotros traigamos y ministremos y procuremos la sanidad emocional. Y quiero que venga conmigo al libro de Proverbios en el capítulo número 15, el versículo 13, y miren lo que dice la palabra del Señor. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y quiero volver a leer ese versículo de Proverbios 15:13, y quiero que lo escuche, que lo anote o que lo lea ahí conmigo, allá usted en su casa, que coja su Biblia y lo lea. Y mire lo que dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón el espíritu se abate. Oiga, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que un corazón alegre hermosea el rostro. Yo no sé si ustedes se han encontrado con personas que cuando uno las mira y mira su cara, mira su rostro, uno los ve amargados, como me decía uno en estos días que me provocó y me hizo dar mucha risa, y dice que con cara de bulldog, de perro bulldog. Y así hay veces uno se encuentra personas así, con esa cara, con ese rostro amargado como de perro bulldog, y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué esa persona tiene esa cara, esos gestos tan demarcados de amargura? Y muchas veces hay gente que está herida emocionalmente, y eso es lo que dice este proverbio, lo que dijo Salomón cuando él dijo: el corazón alegre hermosea el rostro. Y nosotros tenemos que entender que un corazón sano, vamos a tener mente sana y vamos a tener una vida sana, alegre, que va a irradiar el amor y la gracia del Señor. Pero el dolor del corazón es el espíritu se abate. Por eso es que el Señor quiere extraer sanidad emocional. Y quiero que usted, ahí donde está, nosotros tome papel y lápiz, porque le voy a dar unos datos impresionantes de las causas, de los sentimientos o de esas emociones que podemos guardar como resultado de experiencias dolorosas de nuestro pasado. Y les voy a decir una cosa: ¿sabían ustedes que el cerebro tiene más de 100 millones de células donde almacenamos toda clase de información y de recuerdos? Es por eso que aunque aparentemente estamos bien, hay momentos en los que sin motivo alguno reaccionamos ante ciertas situaciones. Eso sucede porque experimentamos una experiencia externa que activa un recuerdo desagradable enterrado en algún lugar de nuestra mente. Y por eso nosotros tenemos que saber que esos más de 100 millones de células que están en nuestro cerebro, que algunas neuronas donde guardamos y donde se almacenan recuerdos, donde se almacenan esos episodios, pueden ser activados por alguna experiencia externa. Por ejemplo, como una canción, un olor, un perfume, pasar por algún lugar, y automáticamente ese olor, esa canción, esa persona, ese color de ropa, ese vestido, alguna cosa le recuerda a uno automáticamente a algún momento de
en el pasado que produjo tristeza y dolor. Y por eso es que hay veces, sin ninguna razón alguna, es que nos sentimos mal, empezamos a llorar y uno dice, pero ¿por qué si yo estaba bien? Y es porque en alguna de esas células, de esa neurona de nuestro cerebro, se activó algún recuerdo, algún episodio de dolor, y por eso es que experimentamos. Eso lo que muestra es que hay una herida emocional en esa persona y tiene que ser sanada. Entonces, algunas de las emociones, vamos a mirarla, o sentimientos que podemos guardar como resultado de experiencias dolorosas de nuestro pasado. Bueno, atención, papel y lápiz, anote ahí. Puede ser resentimiento, amargura, ira, irritabilidad, enojo, tristeza, depresión, melancolía, desánimo, despropósito, ansiedad, preocupación, intranquilidad, angustia y aún hasta deseos de morirnos. Y algunos temores pueden ser temor a cierta clase de gente, al rechazo, a ser motivo de burla, a la soledad, a tener un accidente. Pero es importante entender que las emociones que estamos experimentando, escuche bien mis hermanos, no son la causa del problema, sino la manifestación del mismo. Y miren lo tremendo, porque eso no son la raíz, esas son, ¿qué es lo que es? Nosotros tenemos que entender que son manifestaciones, no las causas. Por eso vamos a tratar con la raíz del problema antes de tratar con las emociones. Y yo le voy a decir cuáles son algunas de esas raíces o causas de las heridas emocionales. Y algunas raíces o causas de esas heridas y de esa herida emocional en nuestra vida puede ser abuso físico, o abusos verbales que se experimentaron en el pasado, cuando niños, cuando adolescentes. Puede ser abusos emocionales, puede ser abuso, o pudo haber sido un abuso sexual, incesto, caricias o contacto de algún miembro de la familia. Alguna persona de pronto fue tocada, abusada por algún miembro de su familia, el tío, el abuelo, el papá, el padrastro, el primo, y eso causó heridas. Y esa es la raíz de la herida emocional. También puede ser abandono y soledad. Puede ser una desilusión que vivió en el pasado o que está viviendo. Puede ser que sus sueños hayan tenido tropiezos, haya tenido muchos fracasos. Puede ser la ausencia de alguno de sus papás, de sus padres que se fueron y que usted se crió solamente con uno de los dos, y eso causó esa herida emocional, ese vacío en su vida, y eso hoy está manifestando de pronto rabia, amargura, enojo, tristeza, de pronto depresión, melancolía. Y por eso es que hay muchas personas que, aunque ya son adultas o adolescentes o jóvenes y experimentan todo eso, es porque hay alguna herida en su corazón. Y por eso este fin de semana va a ser un fin de semana que no se lo pueden perder, porque el Espíritu Santo va a traer sanidad emocional. Otra raíz puede ser, oiga bien, falta de afecto. Porque muchas personas no tuvieron eso, no tuvieron ese cariño, esa motivación, esa estimulación de sus padres. Puede también ser una raíz, un divorcio o la separación de sus padres, y eso causó esa herida emocional. También puede ser un noviazgo roto, porque hay gente así. Hay gente que tuvo un noviazgo tortuoso y terrible y terminó en ruptura, y esa persona, después de ese noviazgo, nunca se pudo reparar, nunca se pudo restaurar y levantar. También puede ser malas relaciones con los papás, porque cuántas veces no pudimos relacionarnos bien con nuestros padres, o abuso de disciplina, de autoridad, también sobreprotección. Todas estas son raíces o causas de las heridas emocionales. También pudo haber sido padres demasiado permisivos, ese tipo de papás que dejaban que sus hijos hicieran todo lo que les diera la gana. Pero hoy, de adultos, nosotros y muchos crecieron con
con vacíos. También puede ser una raíz las comparaciones, las críticas, el rechazo de otro, enfermedades que se vivieron y problemas físicos o la opresión de espíritus demoníacos. Porque hay muchas personas que también sufrieron de niños, de adolescentes y aún de adultos de opresión demoníaca y sienten como hay demonios que los persiguen, como hay demonios que en las noches vienen y los atacan y tienen pesadillas, y hay demonios que se manifiestan en esas vidas y le roban la paz, la tranquilidad, y eso está causando una herida emocional. Porque yo he tenido que ministrar a muchas personas que han sido acosadas y atacadas y han sido oprimidas por espíritus demoníacos, y hoy tienen unas heridas emocionales de nervios, de inseguridades, de temores, una cosa terrible. Y ahí es donde nosotros debemos dar cuenta cuáles son las raíces. Por eso cada vez que una persona manifieste resentimiento, amargura, ira, irritabilidad, enojo, tristeza, depresión, melancolía, desánimo, ansiedad, preocupación, intranquilidad, angustia y aún deseos de morirse, esas son las manifestaciones que hay una herida emocional, y tenemos que buscar la raíz de esa herida. Y todos nosotros tenemos que buscar. Estos son algunas raíces o causa de esas heridas que nos están afectando y nos pueden destruir la vida si no son sanadas. Y nosotros tenemos que creer algo y tener entendimiento de esto, porque hay algunos que dicen: no, yo eso ya no le paro bolas, yo las ignoro. Y el hecho de que usted no le pare bolas o las ignore, eso no quiere decir que usted ya está sano. Por eso es que hay momentos o episodios externos, situaciones que detonan nuevamente eso que vivimos, y esa es la evidencia de que hay una herida que tiene que ser sanada. Muchos dirán: yo no quiero recordar. Pero para ser sanados debemos llegar a la raíz o causa de la herida. Y ustedes se preguntarán y dirán: bueno, ¿y si yo ya no me acuerdo? Pero les voy a decir algo, que ahí es donde entra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a recordar esos momentos, no para lamentarnos, ni para quejarnos, ni para maltratarnos, sino para sanarlos. Y quiero que venga conmigo al libro del profeta Daniel, capítulo número 2, versículo 21 y 22. Y escuchen bien lo que dice la palabra. Él controla los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Versículo 22. Él revela, escuche bien lo que dice la palabra. El Señor revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y por eso es que el Señor es el que nos va a revelar esa raíz, esa herida que hay ahí en nuestras vidas. Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios en este momento está haciendo eso. Y no quiero que se sienta mal. Lo que quiero es que empiece a ver cómo el Espíritu de Dios va a empezar a sanar desde la raíz. No va a colocar ahí pañitos de agua tibia, sino que Él va a sanar esa herida desde la raíz. ¿Sabe por qué? Porque el Señor te ama, porque el Señor ha entrado a tu corazón, y tenemos que entender que el pecado y que lo que vivimos en el pasado marcó nuestra vida y dejó ahí esa herida que tiene que ser sanada. El Señor la revela desde nuestra sanidad. Óigame bien, para que nosotros entendamos por qué el Señor revela. El Señor nos revela dónde necesitamos sanidad, y por eso hoy el Espíritu Santo está colocando en tu vida dónde tú necesitas sanidad. ¿En qué área de tu vida? ¿En qué parte tú necesitas ser sano?
Nosotros debemos estar dispuestos para que esas heridas sean confrontadas y expuestas por el Espíritu Santo para poder ser sanos emocionalmente. Y quiero que les miren una cosa, porque vamos a mirar cómo Dios hace referencia al estado de nuestro corazón y lo describe como enfermo. Y quiero que mire en Isaías capítulo número 1, el versículo 5 y 6. Y miren lo que dice el Señor, cómo describe el estado del corazón y mire cómo está enfermo y herido. Entonces dice Isaías capítulo 1 versículos 5 y 6. Dice: tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Escuchen lo que dice el Señor. Versículo 6. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Entonces mire cómo dice la palabra, que lo que hay en nuestro cuerpo, en nuestra vida, son heridas. Si usted se pone a analizar desde que usted se acuerda, cuántas heridas, cuánta gente lo criticó, cuánta gente habló mal de usted. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, que era un niño, yo fui muy flaco y pesaba peso lástima, y fui muy flaco, y por lo flaco muchas veces la gente me decía todo tipo de apodos, me decía esqueleto, me decían forro en no sé qué, me decían que parecía una cometa, que me cogieran porque el viento me iba a elevar. Otros me decían y se burlaban que si un zancudo me picaba en la espalda, la roncha me salía en el pecho, y todo ese tipo de burlas y de cosas que de pronto uno de niño, en ese momento uno se reía, pero cuando uno va creciendo y la gente sigue diciéndole esas cosas, eso marca una herida en nuestras vidas. Y yo crecí muchas veces con ese dolor de todas esas cosas que me decían cuando pequeño. Pero yo, cuando vine al Señor y empecé a darme cuenta, y el Espíritu Santo me mostró este versículo y me dijo cómo mi corazón estaba herido, cómo mi cabeza estaba herida y mi corazón angustiado, que desde la cabeza está llena de golpes, cubierto de moretones, contusiones, heridas y cantidad de cosas. Yo pude entender y dije: sí, Señor, hay heridas en mi corazón, en mi vida. Y yo pude ver cómo el Espíritu Santo empezó a sanar todo eso en mi vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy contigo, amada iglesia. Entonces mire que muchas de las cosas que nosotros vivimos están ahí en nuestro corazón y nos están dañando, y por eso es que el Señor quiere sanar toda herida emocional en nosotros. Mire, y aquí quiero decirles algo y hacer un paréntesis. Por eso, para los que muchas veces creen que los pastores no trabajamos o no hacemos nada, y para los que se preguntan hay veces: ¿y el pastor en qué trabaja? Quiero que les diga que trabajar, ser pastor, es un trabajo como cualquier otro, obviamente con algo especial, que es trayendo el reino de Dios a la tierra. Pero ser pastor es como ser médico, como el abogado, como el taxista, como cualquier persona. Nosotros los pastores somos psicólogos, somos conferencistas, somos maestros, somos predicadores, somos estimuladores de vida, damos consejos, somos, mi hermano, hacemos sepelios, entierros, bautismos, cantidad de cosas. Mire, aún hasta la gente nos pone de call center, nos pregunta: pastor, ¿usted sabe dónde queda tal cosa? Tiene el teléfono. Y trabajamos todo el tiempo. Por eso, para los que muchas veces tienen esas heridas emocionales hacia los pastores, que creen que no hacemos nada, quiero decirles hoy, para que sean sanos y no murmuren, y para que tengan su corazón tranquilo: nosotros los pastores trabajamos, y el ser pastor es un trabajo como cualquier otro, es una profesión como cualquier otra profesión que existe. Entonces, nunca crean que su pastor no trabaja o que los pastores no hacen nada. Los pastores, vuelvo y se lo digo, somos psicólogos, somos maestros, somos conferencistas, predicadores, maestros, escritores, estimuladores, consejeros. Todo el tiempo estamos trabajando con las personas. Entonces, esto es para que todos entendamos y no tengan esas heridas hacia los líderes espirituales. Entonces, continuando con nuestro tema,
La sanidad de las emociones es un proceso que exige dos cosas. Escúchelo bien. Exige, número uno, tiempo. Anótelo ahí. ¿Qué exige la sanidad de las emociones? Que es un proceso. Exige, uno, tiempo. Dos, obediencia a la palabra. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ahora para ser sano? Y quiero que venga conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 32 y vamos a mirar cuál debe ser la actitud de una persona que está herida y que necesita sanidad. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que aunque tiene esa herida, la actitud es de cerrado, es una actitud ahí irreverente, pero ¿cuál debe ser la actitud? Entonces Efesios capítulo 4 versículo 32 dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, este versículo nos dice tres áreas o tres actitudes que debe haber en nosotros, en una persona que está herida, que necesita sanidad emocional. Número uno, ser amable. Número dos, debe tener un buen corazón. Y número tres, tiene que tener una actitud de perdonador. Y la respuesta de Dios para resolver todos los conflictos y las heridas emocionales es el perdón. Dígalo conmigo: la respuesta de Dios para resolver los conflictos y las heridas emocionales es el perdón. Oiga bien, el perdón. Y vamos a mirar qué es el perdón, porque algunas personas se preguntan y dicen: ¿qué es perdonar? Pues perdonar, anote, número uno, es, óigame bien, no es olvidar, porque hay gente que dice eso: yo perdono pero no olvido. Y saben ustedes que perdonar no es olvidar. Perdonar, oiga bien, algunos creen que perdonar es olvidar, pero no es así. Aunque no siempre olvidamos nuestro pasado, podemos ser libres del sentimiento negativo por medio del perdón. Cuando usted perdona, lo que usted saca de su corazón es ese sentimiento negativo que había en él. Pero uno dice: yo perdono, y ahí uno siempre muchas veces se acuerda. Pero cuando uno perdona es que, mi hermano, ha sacado ese sentimiento, y si se acuerda de ese momento, ese episodio, se acuerda uno sin dolor. Número dos, ¿qué es el perdón? El perdón es un acto de la voluntad. Escúcheme bien, el perdón es un acto de la voluntad. Y quiero que venga conmigo a Romanos capítulo 12 versículo 19. Escuche bien, dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y por eso el perdón es un acto de la voluntad. Cuando hacemos eso, le estamos entregando, escuche bien, al Señor el daño que nos hicieron, y estamos confiando que Él tratará justamente con la ofensa. Por eso es que el perdón es un acto de la voluntad. Hay gente que dice que lo perdone Dios. Yo no, porque yo no soy Dios. Pero quiero decirles a ustedes que nosotros también tenemos que perdonar. Y el perdonar es un acto de la voluntad, de nuestra voluntad. Número 3. ¿Qué es el perdón? Perdonar es entregar. Óigalo bien, dígalo conmigo: perdonar es entregar. ¿Y qué es eso? Si perdonamos, vamos a... Oiga bien, si nosotros perdonamos, vamos a quedar libres. Pero si no perdonamos, vamos a estar atados a la persona o a las personas que nos hirieron. Óigalo bien, si usted no perdona, entonces toda la vida va a estar atado a esa persona que le hirió, a esa persona que le ofendió, a esa persona que le trajo esa raíz y esa herida emocional en su vida. Pero cuando usted perdona, usted entrega, usted deja ir, usted queda libre de esa persona, de eso que le hicieron. Y nosotros no perdonamos por las otras personas, nosotros perdonamos por nosotros mismos, por ser libres nosotros. Número 4, ¿qué es el perdón? Perdonar es
estar dispuesto a vivir con las consecuencias del pecado de otra persona. Y escuchen bien esto, no perdonamos para que la otra persona cambie. Al tomar la decisión de perdonar, asumimos las consecuencias de ese agravio. ¿Saben ustedes que Jesús asumió las consecuencias eternas de todo pecado sobre sí? Porque cuando el Señor Jesús nos perdonó a nosotros, Él estuvo dispuesto, óigame bien, a vivir con esa consecuencia de nuestro pecado. Porque es que a nosotros se nos olvida muchas veces que nosotros ya fuimos perdonados y que el Señor hoy está viviendo con esa consecuencia de nuestro pecado. Entonces, quiero que mire en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Sabe que es muy tentador echarle la culpa o echarle en cara el asunto al que nos hirió? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces uno quisiera echarle en cara a las personas que nos hicieron daño, que nos hirieron? Echarle ahí en cara la herida para que se sienta mal. Pero miren lo que Dios dice en Proverbios 17:9. Y mire lo que dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y escuche bien esto, escúchelo bien. Vuelvo a leer este Proverbio 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. Oiga bien. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Debemos perdonar por lo que Cristo ya hizo en la cruz, porque es imposible perdonar en nuestras propias fuerzas. Y eso es lo último que quiero decir, que perdonar, mi hermano, en nuestras propias fuerzas es imposible. Solo con las fuerzas de Dios podemos perdonar, porque hay ofensas y hay cosas tan dolorosas que es duro, pero en el nombre de Jesús podemos hacerlo con el poder y con la ayuda de Dios. Y quiero mostrarles algo aquí, porque ustedes dirán: ¿y si yo no quiero perdonar, qué? Porque también está esa opción, el que no quiere perdonar. Porque algunos dirán: no, yo no quiero perdonar. Porque, pastor, usted no sabe lo que a mí me hicieron. Es que lo que yo viví de niño o lo que yo viví de adulto. Hay mujeres que vivieron en hogares y en matrimonios muy difíciles y que vivieron abuso y aún hasta violaciones de sus ex esposos. Y muchas veces hay mujeres que dicen: yo no puedo perdonar a ese desgraciado. Hay personas que dicen: yo no puedo perdonar al que violó a mi hija, a mi hijo. Yo no puedo matar al asesino de mi ser querido. Yo no puedo perdonar a la persona que me quitó el empleo o que por culpa de él o de ella perdí mi casa, perdí mi salud, perdí alguna extremidad de mi cuerpo. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que esas personas que les cuesta y que no quieren perdonar van a tener toda la vida esa herida. Hay algunos que dicen: yo no voy a perdonar al que me abandonó, no voy a perdonar a esa persona que me fue infiel. Y yo quiero decirles: ¿qué pasa si nosotros no perdonamos? Uno, vamos a continuar con esa herida emocional. Y acuérdese que si no somos sanos, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Si no sanamos nuestras heridas, algunas de las cosas es que no nos vamos a realizar. No va a haber una realización plena. No vamos a crecer espiritualmente. No vamos a ser libres. Y por eso es que tenemos que perdonar. Entonces, tome apunte. ¿Qué pasa si usted dice: yo no voy a perdonar? No quiero perdonar. Porque acuérdese que también tenemos libre albedrío y usted puede hacer lo que quiera. Pero le voy a decir 3 cositas rápidamente que dice la palabra. Si usted no perdona, lo que va a pasar. Entonces, número 1, quiero que venga conmigo a 2 de Corintios capítulo 2 versículo 10. Y escuche bien este versículo que es fascinante. Al que vosotros perdonáis, yo también.
porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Mire lo que dice el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar si usted toma la decisión y dice, yo no perdono? ¿Sabe qué va a ocurrir? Que Satanás va a ganar ventaja. Y lo que dice el apóstol Pablo es que no debemos ignorar sus maquinaciones, porque el que no quiere que nosotros perdonemos es el diablo. El que no quiere que nosotros perdonemos es Satanás. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tomamos la decisión de no perdonar, él gana ventaja sobre nosotros. Y entonces él empieza a ganarnos, y por eso nos va a tener toda la vida ahí en amargura, en resentimiento, nos va a tener ahí en depresión, en melancolía, en rabia, nos va a tener en irritabilidad, nos va a tener con deseos de morirnos, porque Satanás hace eso. Pero cuando nosotros perdonamos, le quitamos esa ventaja al diablo. Sabe que el diablo se pega, y por eso es que tiene esa ventaja sobre nuestras vidas, porque no queremos perdonar. Y número 2, lo que pasa si no queremos perdonar es que brota una raíz de amargura. Y saben que esa raíz de amargura no solamente lo contamina a usted, sino que también puede contaminar a otros. Mire, no hay nada más terrible que una persona amargada. ¿Saben ustedes que un amargado amarga en familia o con amigos, y estamos todos ahí alegres, y de momento llega el amargado y uno dice, Dios mío, pero esta persona, ¿por qué es así? Y nosotros lo que hacemos muchas veces con una persona amargada es alejarla, es rechazarla, pero se nos olvida de que esa persona es herida, que esa persona necesita sanidad, que esa persona lo que necesita es conocer al Señor. Y aún, le voy a decir algo, aún hay muchos cristianos que han nacido de nuevo, que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, pero tienen esas heridas, pero tienen ahí, y lo que andan buscando muchas veces es quien los entienda. Y por eso es que hay cristianos, y perdóneme, no se vaya a ofender conmigo, pero pues si se ofende, después oraremos para que haya sanidad. ¿Sabe qué es? Muchos cristianos lo que andan es de iglesia en iglesia, buscando a ver quién les dice lo que ellos quieren. Y muchas veces la gente rechaza y dice, no, es que en esta iglesia no me quisieron, aquí no me saludaron, es que el pastor tiene preferidos, es que en la calle tal cosa. Y muchas veces lo que echamos la culpa es a la iglesia, es al pastor, es a los hermanos, pero no nos ponemos a analizar que somos nosotros los que cargamos las heridas, que somos nosotros los que estamos heridos, y cada vez que estamos heridos, mi hermano, nos duele. Mire, ¿no les ha pasado a ustedes que cuando uno tiene, por decir, una cortada, o tiene un dedo, una uña encarnada, o tiene uno en la espalda que se quemó por el sol? ¿Y qué pasa siempre? Que lo pisan a uno, en esa herida le tocan, o la espalda le dan a uno esa palmada, y ¡ay, ay! Y uno dice, ¿qué le pasa? No me toque, mire, me lastimó. Y uno simplemente dice, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Mire, me lastimó, ¿no ve que tengo esta herida? Y uno contesta, uno dice, ay, yo no sabía. Y mire que uno cree que la culpa está en la otra persona. Pero ¿quién es el que tiene la herida? ¿Quién es el que tiene la uña encarnada? ¿Quién es el que tiene la espalda quemada? ¿El que lo tocó? ¿El que lo pisó? ¿O nosotros? Y por eso es que nosotros tenemos que buscar sanidad y ser sanos. Entonces quiero que venga conmigo a Hebreos capítulo número 12, versículo 15. Y miren lo que dice este versículo, que es revelador. Y escuchen bien lo que dice. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Escúchenlo bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna
ninguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Oiga lo que dice, que si nosotros no perdonamos, lo que va a salir en nosotros es una raíz de amargura que nos va, ¿qué va a pasar? Que nos va a detener, que nos va a paralizar, que no nos va a dejar alcanzar la gracia de Dios, y lo que vamos a hacer es contaminar a otros. Por eso es que la amargura es terrible, y cuánta gente hoy está sufriendo eso por no perdonar. Entonces quiero decirles a ustedes, mis hermanos y amigos, que a lo mejor tenemos heridas, que a lo mejor estamos heridos porque alguien nos causó algo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantener esa herida o vamos a buscar sanidad? Y el proceso y la respuesta de Dios para esto es el perdón. Y número 3, si no perdonamos, ¿qué va a pasar? Y aquí es algo que quiero que nosotros comprendamos, porque mucha gente dice que un cristiano que es buscador de Dios, los demonios no lo pueden acosar o atacar. Pues les voy a mostrar que muchos cristianos tienen luchas y tienen guerras contra demonios, y hay gente que no lo cree. Y les voy a mostrar un versículo que nos va a revelar por qué los demonios muchas veces nos están oprimiendo, atormentando, azotando o fatigando. Y quiero que venga conmigo a Mateo capítulo 18, el versículo 32 al 35. Y aquí está hablando de una historia que contó el Señor, que no es una parábola, y que el Señor habló acerca del perdón. Y contó cómo un hombre le debía una cantidad grandísima de dinero, y el dueño le cobró, y este hombre le dijo que lo perdonara y que le tuviera paciencia, que le iba a pagar todo. Entonces el hombre, el dueño de la deuda, le perdonó toda esa cantidad. La palabra dice que cuando este hombre sale de la presencia de su amo, dice que se encuentra un consiervo suyo que le debía unos cuantos centavos a comparación de lo que él debía, y que él le cobró, y que lo cogió del cuello y lo empezó a acosar y le dijo: págame lo que me debes. Y el hombre le dijo: mira, tenme paciencia, yo le voy a pagar, espéreme. Y él dijo: no, págueme ya, y si no me paga, lo mando a la cárcel. Y dice la palabra que este hombre tiró al que le debía unos cuantos centavos a la cárcel, y dice que unos compañeros vio lo que pasó y fueron y le contaron al amo y le dijeron: amo, mira lo que pasó, a la persona que usted le perdonó esa fortuna, salió de aquí y se encontró un amigo que le debía unos cuantos centavos a comparación de lo que le debía a usted, y lo cogió de la camisa y lo azotó y lo humilló que le tenía que pagar, y el hombre le pedía misericordia para que le diera una esperita, y él no quiso, y lo único que hizo fue tirarlo a la cárcel hasta que le pagara. Y dice la palabra que ese amo le dio rabia, le dio coraje y lo mandó a llamar y le dijo: ¿cómo tú hiciste eso? Si yo te perdoné toda esa deuda, ¿no tenías que hacer tú también con él igual? Perdonarle así como yo te perdoné. Y mira lo que el Señor nos está diciendo acá, que nosotros tenemos que perdonar como Dios nos perdonó. Y mire, nosotros lo que fuimos perdonados, nos perdonaron más de lo que aún nosotros tenemos que perdonar. Y entonces dice el versículo 32, todo esto les dije para ponerlos en contexto. Y el versículo 32 del capítulo 18 de Mateo al versículo 35, mire lo que dice la palabra. Escuchen bien. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó, atención aquí, a los verdugos. Oiga bien, ¿a quién le entregó? A los verdugos. Y tenga en cuenta esta palabra. Dice: hasta que pagase
todo lo que le debía. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que el Señor, el amo de este hombre, lo llamó y le dijo: ¿por qué hiciste esto? Dijo: siervo malo, yo te perdoné toda esta deuda. Debías tú hacer también lo mismo con tu consiervo que te rogó. Y entonces él le dice: ¿por qué no lo hiciste? ¿A dónde lo echó? Dice el versículo 34. Entonces su señor, enojado, lo entregó ¿a quién? A los verdugos. Oye, qué palabra tan tremenda. Y sabe que aquí en el original griego, esa palabra verdugo significa afligir, atormentar, azotar, fatiga. ¿Sabe quién es el que hace todo esto? ¿Sabe quién es el que trae y atormenta? Los demonios. ¿Sabe quién es el que está azotando y fatigando? Los demonios. Por eso es que nosotros tenemos que entender cuál es el trabajo de los demonios. ¿Por qué el Señor los dejó por ahí? ¿Sabe por qué? Porque ellos, cada vez que nosotros hacemos algo, ellos son esos verdugos que vienen a azotar. Entonces, por eso es que hay muchos cristianos hoy siendo atormentados, siendo azotados, teniendo fatiga, y muchas veces no entienden por qué están viviendo lo que están viviendo. Y aquí lo habla la palabra. Aquí no dice que van a perder su salvación. Aquí lo que dice es que están siendo atormentados por los verdugos. Y hoy quiero decirle, y por eso es que yo muchas veces, cuando una persona me pide oración y me llama o en vivo en la iglesia donde esté: pastor, usted puede orar por mí, porque es que últimamente estoy sintiendo como que me atormenta algo, estoy sintiendo fatiga, me estoy sintiendo azotado y yo no sé por qué. Y yo lo que hago antes de orar por esa persona, yo siempre trato de preguntarle por qué. Y hay gente tan olímpica que le dice a uno: ay, yo no sé, a mí, yo no sé por qué. Y yo sí vuelvo e indago: ¿todo está bien en su vida? ¿Todo está normal? Sí, todo muy bien. ¿Y en la casa cómo está? Bien. ¿Y todo bien? ¿Está seguro? Sí, seguro. Pero yo no sé por qué. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que no es que todo está bien, es que hay algo, porque nunca viene sin causa. Entonces, muchas veces hay gente que no quiere perdonar, y por eso hay demonios que están ahí atormentando, azotando. Y hoy les digo, si ustedes y yo empezamos a hacer este proceso de sanidad emocional y perdonamos, se van a dar cuenta que muchos demonios que nos azotaban, que atormentaban, que traían fatiga, aflicción, se van a ir de tu vida y de tu casa, y vas a empezar a experimentar la libertad espiritual y la bendición de Dios. Así que, mis hermanos, quiero decirles para que oremos, no se pierdan el domingo, porque continuamos con este mensaje. Y quiero que ahí donde está, vamos a orar y vamos a clamar a Dios. Vamos a pedirle al Señor. Y si usted no ha podido perdonar a alguien, a alguna persona, vamos a decirle: Señor, ayúdame a perdonar. Vamos a tomar una decisión y vamos a hacerlo. Entonces, cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, venimos ante ti, oh Dios del cielo. Venimos ante tu presencia, Señor Dios Todopoderoso, para pedirte, Señor, que tú seas obrando, que tú seas, Señor, viniendo a cada corazón, a cada vida, Señor, de los que están escuchando, de los que están ahí con heridas, Señor, en su corazón, que tienen, Señor, raíces y dolor en su vida, Padre, que hoy no han podido perdonar, Padre Celestial. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú les des la fuerza, que tú nos des, Señor, el carácter, que tomemos la decisión de hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús, para que Satanás no gane ventaja, para que no haya raíz de amargura en nuestra vida y amarguemos y contaminemos a los demás, Señor, para que no seamos entregados a los verdugos, para que los demonios, Señor mi Dios, no vengan, Señor, a azotar, para que los demonios no vengan a atormentar o afligir, Señor. Hoy te lo pido en este día, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, a perdonar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.